Bienvenidos y bienvenidas al tercer y último episodio del podcast Salud Mental, un derecho universal. En este tercer episodio del podcast vamos a enfocarnos en el futuro, en las alternativas. Y para ello, bueno, vamos a tratar sobre el tratamiento asertivo comunitario, que bueno, es un tratamiento que a pesar de que pueda sonar novedoso, ya lleva décadas de trayectoria en el Estado español y bueno, se va poco a poco implementando en diferentes comunidades autónomas. Y para ello vamos a tener con nosotros a Juan José Martínez Jambrina, que bueno, es médico por la Universidad de Salamanca, psiquiatra en el Hospital San Agustín de Áviles, en Asturias, y bueno, conoce de primera mano y ha estado al pie del cañón en todo lo que ha sido la implementación de este tratamiento asertivo comunitario. Entonces, sin más dilación, vamos con la entrevista. Con nosotros tenemos a Juan José Martínez Jambrina. Hola, Juan José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Juan José, para quien no le conozca, es bueno, natural de León, médico por la Universidad de Salamanca, psiquiatra en el MIR en el Hospital San Agustín de Áviles, Asturias, y bueno, ha tenido también un largo recorrido, pues tanto en diferentes organizaciones y también pues en diferentes instituciones. Y en este caso hemos querido hablar con él sobre el programa asertivo comunitario, porque bueno, consideramos que es un programa que concuerda bastante con la filosofía que se lleva a cabo desde ASASAM. Y para ello, bueno, para empezar, Juan José, si nos puedes explicar un poco, para el que no sepa del tema, porque es verdad que el programa asertivo comunitario a lo mejor es un concepto bastante nuevo, a lo mejor para mucha gente que a lo mejor no esté especializada en psicología ni en psiquiatría. Bueno, ¿cómo explicarías en qué consiste este programa y sobre todo en qué radica a lo mejor su novedad frente a otro tipo de tratamientos? Ujú. Bueno, pues mira, lo primero que te puedo decir es que es una cosa súper sencilla, ¿no? Tan sencilla que lo que sorprende es que no se pusiese en marcha antes, ¿no? Nosotros llevamos ahora, empezamos en el año 99, o sea, llevamos ahora 23 años ya con el... Y bueno, ya no es un programa, es un equipo que se fue la primera decisión difícil que hubo que tomar porque suponía romper escindirse del centro de salud mental, ¿no? Que era una cosa que bueno, mucha gente veía mal en aquellos momentos y pensaba que era una cuestión de que no se trabajaba bien en los centros de salud mental y que trabajando bien en los centros de salud mental, pues esa prestación pues no sería necesaria, ¿no? Y bueno, nosotros lo que veíamos es que después de la reforma psiquiátrica del año 85 nos plantábamos en el año, casi 15 años después, y veíamos que había un grupo muy importante de pacientes con diagnóstico de enfermedad mental grave y persistente, básicamente con el diagnóstico de esquizofrenia o psicosis bipolares que no tenían buena evolución, o paranoias, trastornos paranoides, a los pacientes más graves, que son pues en torno, el diagnóstico de esquizofrenia es un 0,7% de la población, pero si pones los demás, tú fíjate que calcula Asturias tiene una población de 1 millón de habitantes, pues nos ponemos en torno a unos 3.000, 3.500 eh, eh, usuarios más o menos Ujú. solo en el área nuestra, que son unos 200.000 habitantes. O sea, es decir, estamos hablando de una prevalencia muy, muy importante, sobre todo de una población que necesita muchos recursos y mucha atención, y que es para la cual se hizo la reforma psiquiátrica, ¿no? O bueno, el primer objetivo de la reforma psiquiátrica, Ujú. es atender primero, lógicamente, a los más graves y los que más necesidades tienen. El problema es que, bueno, la planificación de recursos que se hizo con la reforma en algunas comunidades, pues cerró los hospitales psiquiátricos, cerró toda una red de asistencia, por lo menos de necesidades básicas que estaban resueltas, ¿no?
bueno, de una manera, pues también de aquella manera, digamos, pero no creó una red alternativa de recursos suficiente, ¿no? Para dar esa atención. Entonces, bueno, pues se crearon recursos, pero no eran suficientes. Y sobre todo, empezamos a ver que cuando abrimos el equipo, nosotros nos inspiramos en el modelo estadounidense, en el modelo de Estados Unidos, el modelo que rige también Canadá, en Australia, que regía entonces en el Reino Unido, que tenía un excelente plan de salud mental de 2000 a 2008, que luego se cerró, no sabemos muy bien por qué, y creo que ha sido una de las mejores iniciativas que ha habido en la historia de de la asistencia psiquiátrica en el mundo, ¿no? Quiero decir que no elegimos esto al azar, ¿no? Nos documentamos un poco para ver un poco qué iniciativas había para dar respuesta a los problemas que teníamos en Avilés, los problemas de reingresos continuos de pacientes graves en unidades de agudos, de internamientos involuntarios, de personas que dejaban el tratamiento con una nula adherencia a la medicación, ¿no? Y apostamos por esta opción que ya había dado buenos resultados, sobre todo en Estados Unidos, porque fue el primer país que empezó con la reforma psiquiátrica en el año 61-62 con la ley Kennedy. Cierra todos los hospitales psiquiátricos, o sea, mejor dicho, los transfiere a los estados en lugar de depender de Washington, del gobierno federal, y a partir de ahí pues se empieza a ver pues todo ese tipo de situación que se sigue viendo todavía en Estados Unidos, ¿no? De tantos enfermos mentales en la calle, en cárceles, en pensiones de mala muerte y demás, ¿no? Es decir, ese fue una verdadera hecatombe de la cual Estados Unidos se recuperó en parte gracias al desarrollo de este tipo de equipos, ¿no? Eso lo incorporó Europa, que digamos el fracaso o bueno, digamos el drama de la reforma en Europa no fue tan grande, aunque hubo problemas y hubo necesidad también de abrir este tipo de dispositivos, pero digamos que la reforma fue más exitosa y no tuvo tantos conflictos porque se veía lo que había pasado en Estados Unidos y dio tiempo a corregir algunos errores, ¿no? de planificación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, apostamos por esta cuestión que básicamente lo que trataba era de que aquellas personas que teniendo en cuenta que las enfermedades mentales graves y persistentes, las personas que las sufren, tienen una situación muy diferente a la del resto de enfermedades, digamos, de tipo somático, es decir, que cuanto más graves están, menos asistencia buscan, pues lógicamente teníamos que tomar una decisión, ¿no? O sea, decir, alguien que está delirando, que no, piensa que no tiene ningún tipo de afectación y demás, ¿no? Quiero decir, no tiene lo que se dice habitualmente la competencia para su cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos optar por esta manera de intervención que básicamente se resume en el eslogan de si tú no vienes, nosotros vamos, ¿no? Es decir, si los pacientes no venían a consulta, pues había que ir a donde estaban para qué era lo que había pasado en Estados Unidos, ¿no? Había que ir a acercarse a donde estaban habitualmente, a su domicilio, a las pensiones donde vivían, al medio, digamos, habitual de donde hacían su vida y demás, e intentar de alguna manera dialogando, de una manera acercándose a ellos, conociéndolos mejor, ¿no? Vincularles, ¿no? Y la verdad es que el tema fue un éxito, ¿no? Porque rápidamente empezaron a disminuir los ingresos en hospitales en las unidades de agudos, disminuyeron los días de la duración de esos ingresos, disminuían las recaídas, disminuyó el número de suicidios y bueno, y por fin pues pudimos demostrar que gran parte de la filosofía de los procesos de reforma psiquiátrica era factible, ¿no? Era viable y había que insistir y crecer en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo piensas y dices, bueno, es que es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, el caso es que fue cuando empezar a trabajar en domicilio, también nos dimos cuenta de que era la mejor manera de evaluar las necesidades reales de los usuarios, ¿no? Porque cuando van a consulta muchas veces, alguno a mí me lo ha dicho, pues bueno, que lo llevaba en consulta sin verlo en casa y tal, y dice, bueno, es que te he estado engañando durante 2 años, ¿no? Pues claro, cada vez que le cae, vamos, en buen plan, ¿no? Cada vez que le preguntaba a ver qué tal por casa, cómo era su domicilio, además, pues claro, luego cuando hice alguna visita domiciliaria y vi lo que vi, pues dije, bueno, vamos a ver, esto no me has dicho esto, ¿no?
que dormías en el hall, no me lo habías contado, ¿no? Y dice, bueno, claro, es que si empezamos por eso, en realidad casi llevo 2 años diciéndote lo que me da la gana con tal de que me dejes en paz, ¿no? Y tal. Y a partir de ahí el tema empieza a cambiar. Porque ahí, o sea, en el centro de salud mental, en una unidad de agudos, en un ámbito, digamos, más habitual, asistencial, digamos, del sistema público, el usuario pues se comporta un poco a la defensiva, ¿no? Pero cuando está en su casa, cuando está en su ambiente habitual, cambia totalmente. Es una, digamos, la relación es mucho más abierta, mucho más equitativa, se siente mucho más respetado básicamente porque te puede decir en un momento determinado que te vayas y punto, porque es su casa y es su terreno y quien manda ahí es él, ¿no? Entonces, cambia totalmente. O sea, la relación es absolutamente distinta a la que tienes cuando están digamos, en un ámbito donde quien tiene la voz cantante digamos, es la institución, es lo clínico, ¿no? Y desde ahí, pues también hay estudios que dicen que cualquier intervención de tipo rehabilitadora que se haga con ellos de manera continuada, porque son pacientes que suelen estar con nosotros una media de 5 o 7 años, casi todos, eh, hay alguno que lleva con nosotros 18 o 19 años. O sea, es decir, que el momento que vemos que intentamos retirar las visitas, 2 o 3 visitas semanales, pues hay una recaída. Entonces dices, mira, es que no tiene ningún sentido. Yo lo que quiero es que esta persona no es generar ninguna dependencia porque le visitas 2 veces media hora a la semana. O sea, fíjate qué dependencia puedes generar con eso, ¿no? O sea, tiene tiempo para estar solo hasta hartarse el resto de la semana, ¿no? Pero quiero decir, simplemente con esa situación, porque bueno, se establecen ya unas dinámicas concretas también con los tutores y demás, suele ser personal de enfermería, y consigues muchísimos cambios, ¿no? Y después también es la modalidad de intervención que los pacientes y sus familiares, porque todos los planes se hacen de forma consensuada con pacientes, los planes de intervención se consensúa con pacientes y familiares, empezando por el tratamiento, por si aceptan el tratamiento o no. La verdad es que la escala de satisfacción, las puntuaciones de los 5 primeros años, que fue cuando más estuvimos pendientes de este tema, eran muy satisfactorias. Fíjate, llevamos casi unos 300 pacientes admitidos en todo ese tiempo, ¿no? Y ha habido 6 casos que han pedido abandonar el programa, ¿no? O sea, quiero decir, el índice de la tasa de retención del programa, ha habido casos que luego se van, los recuperamos y demás, pero que hayan pedido explícitamente no seguir en el programa, ha habido, creo que exactamente 6 casos, ¿no? Y eso habla de que, bueno, de que la satisfacción, también es verdad que se selecciona mucho las personas que llegan a este programa, pero básicamente es eso, es hacer más intensiva, más cercana, más accesible. Ellos tienen acceso a 6 teléfonos móviles todas las mañanas, donde saben que cualquier problema que tengan, cualquier duda con la medicación, cualquier duda de tipo social, es llamar a un móvil y a un teléfono móvil y se les atiende en el momento, ¿no? Creo que esto, y sobre todo también se reubica la atención del equipo, el trabajo en equipo, se reubica hacia aquellas pacientes que están más inestables en detrimento de los que están más estabilizados. O sea que seguimos una pauta, hay una serie de intervenciones marcadas, pero si en un momento determinado hay uno que está en crisis y hay que reajustar agenda, que eso pasa muy a menudo, o sea, es decir, de la agenda que se planifica el lunes a la que observamos una vez pasados los 5 días de una semana, no tiene nada que ver. Está en función totalmente todo del paciente, ¿no? Es un tratamiento totalmente centrado en el paciente y en su familia. Y desde este equipo, nosotros le podemos mandar a la unidad de agudos si vemos que hay descompensación, le podemos mandar al hospital de día, le podemos mandar a una comunidad terapéutica, digamos, de media estancia, digamos, le podemos mandar a recibir cualquier tipo de intervención psicoterapéutica específica que pensamos que sea necesaria, tratamiento de tipo adictivo y demás. O sea, es decir, es una especie el ETAC, que es como se llama, hace una especie como de melaza, ¿no? que une todos los dispositivos de la red asistencial, ¿no? Está en contacto con todos, porque en todos hay pacientes del ETAC,
en todos estos dispositivos y de alguna manera se les sigue mientras están en esos dispositivos. O sea, que una derivación a la unidad de agudos no implica que el paciente se pase allí el ingreso sin ver a sus tutores del ETAC. Alguna vez suben a verle. Si se puede facilitar el alta, pues se facilita. Normalmente son los ingresos más cortos que lo habitual. Y esto es un poco así lo básico, ¿no? Lo básico es garantizar que los más graves y los que tienen mayores necesidades tienen la mejor asistencia que pueden recibir con los mejores profesionales y con digamos, las intervenciones terapéuticas que más eficacia han demostrado y más efectividad han demostrado según la evidencia científica, que pensamos que es la mejor forma de luchar contra el estigma, ¿no? Hay otras intervenciones, pero pensamos que precisamente la más eficaz tiene que empezar por aquí, ¿no? Por dar lo mejor y los recursos adecuados. Y aún así no llegamos a muchísimos, porque ya te digo que hay una prevalencia y una incidencia muy importante. Ujú. Bueno, has mencionado, ¿no? Un poco, bueno, cuál es el papel de los especialistas, ¿no? Que pasáis de un rol a lo mejor se podría decir entre comillas más pasivo, ¿no? A un rol más activo, más de cercanía. ¿Cuál es el papel de la comunidad y los familiares? Porque también, ¿no? Siendo parte del entorno y un poco vosotros también operando, ¿no? En lo que es el entorno. Pues también tendrán una importancia especial respecto a lo mejor otros tratamientos. Sin duda, sin duda. Fíjate que el primer apoyo que tuvimos fue precisamente de los familiares, ¿no? Porque yo recordaba años antes de que empezásemos con el TAC, una de las frases que me dolía mucho, ¿no? Urgencias, cada vez que tenía que hacer un ingreso y tal, era la frase del familiar que decía, es que usted no sabe lo que pasa en mi casa, de verdad, ¿no? O sea, la frase la verdad es que me resultaba verdaderamente hiriente, pero me resultaba hiriente por una cosa, porque era cierta. O sea, es decir, porque yo tomaba la decisión de un ingreso y daba un alta, pese a que el familiar me decía no lo vemos bien o tal o cual. Bueno, daba el alta y demás, pero en realidad yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pusimos en marcha este dispositivo, esa frase no la he vuelto a escuchar más, porque ahora sí que sé lo que pasa en esa casa, ¿no? Que es uno de los principales problemas éticos que tenemos, ¿no? Que llegamos a tener tanta familiaridad muchas veces y tanta cercanía que ya sabes lo que dice el refrán, ¿no? Donde hay confianza, da asco, ¿no? Ujú. Acabamos casi tomando decisiones, y esto lo digo porque me parece un tema que estamos trabajando ahora muchísimo, en que nuestra función es trabajar por la autonomía del paciente, que sea el paciente que aprenda, es como si una persona tiene que aprender a nadar, al principio necesita pues unos manguitos, necesita un flotador, luego hay que quitar esos manguitos, ese flotador, tiene que empezar ayudado por alguien y finalmente ya tiene que nadar solo, ¿no? Pues esa tendencia un poco todavía paternalista a apoyar demasiado, yo creo que tenemos que trabajarla todavía más tanto desde los profesionales como desde la familia, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo ahora es tener mucho cuidado con respetar la autonomía del paciente y no con esas cuestiones que los pacientes no te ponen ningún problema, lógicamente. Si tomas ciertas decisiones por ellos, pero precisamente ese es nuestro trabajo. Incluso nuestro trabajo es también permitir muchas veces que tomen decisiones a sabiendas muchas veces de que van a ser equivocadas, ¿no? Pero también es decir, es una opción de diálogo con ellos y de toma de decisiones compartida. Decirle, mira, yo pienso que eso no te va a salir bien, pero bueno, mira, si no sale bien, pues ya sabes lo que vas a perder, pues no sé, X dinero, te vas a quedar un par de meses o tres sin poder comprar lo que te dé la gana y demás, y más restringido a nivel de salidas, pero bueno, si tu decisión es esta, ¿no? Pues es un poco este trabajo que es difícil, que es un trabajo bueno, que requiere una fortaleza también por parte de los profesionales y una constancia importante, pero que después es muy gratificante cuando ves los resultados, ¿no? Ujú. Y me imagino también, bueno, que por lo menos visto desde fuera, de primeras, sí parece que este programa asertivo comunitario sí toma en cuenta por lo menos más cosas o aborda el problema desde una, ¿no? mayor integridad, en el sentido de que no solo a lo mejor tomáis el aspecto meramente psicológico, psiquiátrico, sino también
todo el resto de factores, como puede ser lo que has mencionado, ¿no? Vivienda, empleo, situación familiar, cosas que a lo mejor dentro de una consulta así podrían quedar, entre comillas, a un margen. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros intentamos dar una serie de prestaciones básicas, ¿no? Pero lo que sí, la segunda fase es poner en contacto al paciente con todo este tipo de situaciones, ¿no? La resolución de problemas sociales, desde luego, es una constante habitual. Si no lo podemos hacer nosotros porque hay trabajadores sociales en el equipo, si no se puede hacer por nuestra parte, pues se pone en contacto con los dispositivos adecuados. Tenemos pacientes que seguimos en pisos tutelados, o son pisos supervisados, mejor dicho, no tanto tutelados, porque bueno, no son supervisiones de 4 horas al día, ¿no? Y tenemos, bueno, pacientes en situaciones, eso, donde las ayudas a domicilio, los apoyos de tipo social, la integración social y demás es fundamental. Pero bueno, toda esa coordinación se fomenta desde el ETAC. O sea, luego la ejerce, o sea, nosotros nos coordinamos bueno, con ámbitos de educación, con ámbitos de vivienda, con ámbitos de trabajo, o sea, es decir, lógicamente con todas las concejalías de servicios sociales de los ayuntamientos donde viven los pacientes y demás. Digamos, se trata de tender una red y sobre todo de que los pacientes no se pierdan en las grietas del sistema, ¿no? De que ese espacio sociosanitario quede cerrado, ¿no? Hombre, no es frecuente, ya sabes, el ver psiquiatras haciendo visitas a domicilio y demás, valoraciones, no solo en situaciones de urgencias, ¿no? Pero es que hay pacientes que vas a verles a domicilio, no hay manera de ajustar una medicación, ¿no? De ajustar un tratamiento, de hacer una intervención mínimamente psicoterapéutica, mínimamente efectiva, ¿no? O sea, es que quiero decir, eh, son pocos casos, igual es un 15%, pero está claro que o haces eso o no hay otra manera de establecer un vínculo. Y bueno, yo creo que tienen derecho a esta prestación, ¿no? O sea, es decir, no estamos haciendo nada que, no sé, pacientes, no sé, que tengan un problema renal, nadie se cuestionaría una diálisis a domicilio si el paciente no puede desplazarse al hospital, ¿no? O sea, bueno, pues, Ujú. yo creo que el mismo derecho tienen, ¿no? O sea, digamos, no es lo más habitual, pero está claro que es efectivo y que vamos mejorando mucho con todo este tipo de temas por ejemplo, ahora de tablets, de uso de telefonía móvil y demás. Claro, cuando empezamos hace 22 años ningún paciente tenía un teléfono móvil, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues con muchos de ellos se establece conexión casi diaria, ¿no? Para comentar ciertas cosas, o llaman ellos simplemente para comentar cómo están los que viven solos y demás. O sea, es decir, con tablets y demás también podemos garantizar mucho mejor el seguimiento. Es decir, estamos aprovechando lógicamente todo el desarrollo digamos, de todos los instrumentos de tipo informático, de tipo digital y demás. Y bueno, aunque por desgracia muchos de nuestros pacientes no pueden permitirse ni siquiera un smartphone, ¿no? O sea, es decir, es una cuestión ya de penuria económica muy importante, pero bueno, que ahí estamos, ¿no? O sea, es Ujú. decir, lo que se puede hacer, eso es lo que intentamos que se resuelva. Pues Ujú. digo que es un tema, es que es una cosa tan básica que dices, bueno, de hecho, hay países ahora que tienen una situación de precariedad de recursos, lo que se llaman los países en vías de desarrollo y demás, en África o incluso en algún país europeo, en Europa del Este, que han empezado a desarrollar la red por aquí, o sea, haciendo tags antes que centros de salud mental, porque es que para cerrar camas de hospital psiquiátrico les compensa más abrir tags que vayan haciendo seguimientos domiciliarios, los pacientes que se van dando de alta, seguimientos intensivos bueno, cuando tengan todo el tema de los hospitales psiquiátricos cerrados o con un mínimo de camas ya residual y demás, bueno, entonces abres el centro de salud mental para dar atención a una población
pues bueno, digamos, menos grave, una población que tenga trastornos de ansiedad, no se lo pueden permitir eso, ¿no? Pero sí que se pueden permitir, por ejemplo, como ha pasado en muchos países de África, pues este tipo de equipos lo que hacen es desencadenar gente. Es decir, es que los enfermos que se dan de alta en un hospital psiquiátrico en Costa de Marfil o en Togo o en Nigeria, se van a domicilio y los familiares los encadenan a un árbol. O sea, es decir, o les ponen un palo con un clavo retorcido alrededor de un tobillo para que no puedan escaparse corriendo y demás del domicilio, ¿no? O sea, permites ese tipo de liberaciones, ¿no? Es que estamos hablando de temas muy serios, ¿no? Y dices, bueno, para qué un centro de salud mental si tengo a estos pobres sufriendo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, entonces yo creo que, que el tema es muy importante y ya te digo, es por donde se debió haber empezado. Por desgracia no pudimos empezar y bueno, fue un poco viendo los, los pequeños fallos bueno, no los pequeños, es decir, hubo grandes aciertos y no, bueno, y aciertos y bueno, y fallos también en la planificación de la reforma. Y bueno, yo creo que lo malo no es tomar decisiones que no sean acertadas, ¿no? Lo malo es persistir en ellas, ¿no? Sin corregirlas, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación. Pero ya te digo, el esquema es sencillísimo, es basiquísimo y es tan lógico y tan racional como eso, ¿no? O sea, no quiero decir, no hay intervenciones que requieran una especial entrenamiento. Casi lo que más se requiere es una especial personalidad en las personas que trabajan en este tipo de dispositivos, porque eso sí que es verdad que bueno, son dispositivos donde el impacto emocional de las intervenciones es muy importante bueno, es decir, el trabajo en equipo es muy importante porque bueno, hay gente que, bueno, hemos tenido pues suicidios, por muertes súbitas y demás, y el arropamiento del equipo en ese tipo de situaciones es fundamental. Y también es fundamental que no dependan de un solo profesional, aparte del psiquiatra de turno, del tutor que tengan establecido. Al conocer a todo el equipo, que son 10 o 12 personas, cuando falta alguien, no importa, porque conocen a todos. Es decir, las visitas las hacemos de dos en dos personas, y se trata de que todos los miembros del equipo conozcan a todos los pacientes. Entonces, digamos que la continuidad de cuidados se mantiene con todos ellos. Y es un equipo multidisciplinar, ¿no? Encima. Sí, bueno, fíjate, eso es una cuestión, fíjate, lo que es el núcleo sí más importante del ETAC nuestro, te digo, hay mucha variedad, porque en esto depende mucho, por ejemplo, cada comunidad autónoma pues ha ido legislando un poco y ha ido haciéndolo un poco en función. Quiero decir, las intervenciones del ámbito de la rehabilitación están muy marcadas por la historia no digo ya de cada comunidad ni de cada provincia, sino de cada área sanitaria, ¿no? O sea, es decir, y eso hay que respetarlo. Quiero decir, eso es muy importante, ¿no? En esto lo que sí te puedo asegurar es que con cada paciente intervienen todos los profesionales que sean necesarios. O sea, es decir, no tanto dentro del ETAC a lo mejor, porque, por ejemplo, en el ETAC no hay, por ejemplo, falta un profesional de psicología, pero, por ejemplo, yo pienso que a lo mejor tiene más sentido que estén en el hospital de día, o en rehabilitación donde no hay psiquiatras, que sí que me parece mucho más pertinente. Quiero decir que tienes que ordenar los recursos de alguna manera. Yo tengo que contar con los recursos son finitos y tengo que contar con los profesionales allí donde más falta hacen. Ahora en el ETAC, ahora por ejemplo, tenemos psiquiatras, hay trabajadores sociales, hay el grueso más importante es personal de enfermería, en breve pues tendremos terapia ocupacional, pero básicamente la filosofía que nosotros tratamos de dar con el ETAC es poner al paciente en condición de que normalice las intervenciones en el resto de dispositivos.
Ujú. No como los países, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen incluidos hasta expertos en toxicomanías, tienen expertos en rehabilitación laboral, incluidos en el ETAC, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos una red diferente, bueno, que nos permite que no estén incluidos en el ETAC, es mucho más ágil, mucho más efectivo nuestro trabajo, lógicamente. También es verdad que tenemos unos profesionales que tienen un nivel de capacitación que no lo hay en el resto de Europa. Quiero decir, cuando sí son equipos mucho más numerosos y más frecuentes, pero la capacitación, por ejemplo, en Estados Unidos está trabajando muchísima gente que ha hecho, bueno, formaciones de 6 semanas, de 8 semanas, es decir, bueno, es decir, no sé, son lo que se llaman cursos de maestría en alguna intervención concreta y demás, y hay mucho voluntariado, ¿no? Y luego está la figura también del paciente experto, que muchas veces ya se usa también como apoyo, porque no hay profesionales. Quiero decir, el gran problema que tenemos es la especialización tan importante que hace falta en ese tipo de dispositivos y la carencia tan importante de profesionales que quieran trabajar en estos dispositivos. También te digo una cosa, que desde que hemos empezado no se ha ido más que una profesional y por un problema, bueno, muy concreto, vamos, hemos tenido un cambio, digamos, por voluntad propia de una persona en el equipo desde hace 23 años. ¿Eh? O sea, que quiero decir que los profesionales están normalmente muy satisfechos con esta modalidad de intervención, Ujú. pese a lo fatigosa que es y a lo cansada que es. Ujú. Y bueno, para ir terminando, has mencionado, ¿no?, que lleváis ya décadas desarrollando el programa, pero aún así queda un largo camino por recorrer. Y un camino también, pues a lo mejor que es desigual, ¿no? Depende de cada comunidad autónoma, como has dicho, depende de cada comunidad autónoma, de cada provincia. ¿Cómo está ahora mismo, ¿no?, la situación en cuanto a la implementación en general del programa? ¿Y cuáles son los mayores retos, impedimentos, ventajas, ¿no?, a la hora de implementarlo? Pues mira, desde el año 2007 el equipo de Avilés se reconoció como ejemplo de buenas prácticas solo en la Estrategia Nacional de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, ¿no? Claro, la estrategia no se actualizó hasta ahora, hasta el año pasado, hasta 2022. Y ahora sí que ya los ETACs aparecen creo que son 3 de las líneas estratégicas de la nueva Estrategia Nacional de Salud Mental digamos, como una intervención que todas las áreas sanitarias deben tener con una composición multiprofesional, o sea, es decir, por lo menos con cuatro profesionales, ¿no? Claro, eso quiero decir, es ya un paso muy importante. Desde luego no es lo normal es tener un ETAC de 10, 12 profesionales por cada 150.000, 200.000 habitantes. Lo normal es tener un ETAC que cubra también la tarde. El nuestro acaba a las 3 de la tarde. Es una deficiencia que no hemos podido corregir, fíjate, con el paso del tiempo. Pero tampoco, quiero decir, no necesitamos cubrir la noche porque hay una buena coordinación con el servicio de urgencias, con otro dispositivo que tenemos abierto 24 horas. Quiero decir, ahí ya se pueden adoptar cosas, pero hay que seguir aumentando en profesionales, hay que seguir pensando que por mucho que parezca que todas las necesidades de los pacientes graves están cubiertas, no es así, porque cuando empiezas a ver los pacientes, o sea, entre un 15 y un 25% de los pacientes no es que no vayan bien, es que están perdidos. O sea, es Ujú. decir, no sabemos dónde están, o sea, es decir, han tenido algún contacto, muchos están en la red privada sabemos que digamos, para este tipo de intervenciones se queda en muchas situaciones queda insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, pero hablamos de entre un 15 y un 25%, ¿eh? Y bueno, el otro día lo presentaba Johannes Wankata, que es el presidente de la asociación, de la rama de rehabilitación de la Asociación Mundial de Psiquiatría. En Austria, un 50% de los pacientes con enfermedad mental grave no tienen acceso a un tratamiento óptimo, a un Ujú. tratamiento reglado. Un 50% de los pacientes graves en Austria. ¿Eh? Ujú. Fíjate de lo que estamos hablando. Quiero decir que yo creo que ha habido ahí bueno, digamos, una confianza con que el cierre de los hospitales era suficiente, o en otros sitios con que haya hospitales ya era suficiente,
¿eh? Y desde luego las cosas han cambiado mucho, los, digamos, las evoluciones de los pacientes han cambiado muchísimo, porque se nota muchísimo de los pacientes que han estado en hospital psiquiátrico a los que no. O sea, hay una diferencia muy, muy importante, lógicamente. Quien está estimulado, quien tiene que hacerse la comida, hacerse la compra diaria y demás, pues lógicamente no es lo mismo que aquel que ya come, ya ni siquiera en los hospitales psiquiátricos. Antes había talleres de cocina, además, ahora tienes que comer ya de forma obligatoria el catering que te llega del hospital hecho, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones, ¿no? Y es un poco así. Entonces yo creo que queda mucho por hacer. Desde luego esto no, quiero decir, esto es un avance importante y hombre, está creciendo el desarrollo, sobre todo en los países de los nórdicos, en Holanda, en Bélgica, en Europa del Este, pues el desarrollo ha sido bastante importante. Canadá es el país de referencia en estos momentos, digamos, el más solvente para digamos, imitar el funcionamiento de los ETACs, porque esos son verdaderas máquinas de dotación de recursos y de trabajo 24 horas, de trabajo, o sea, con una filosofía muy, muy clara y bueno, quiero decir también, bueno, hay una inversión de recursos muy importante y aún así quedan todavía, pues están empezando a tener problemas de profesionales, ¿no? Porque quiero decir esto, en un primer momento reduces gastos, ¿no? Pero luego cuando pones en contacto con la red a mucha población que no estaba en seguimiento y le das la atención necesaria, lógicamente el gasto aumenta. Y también a los políticos, los enfermos mentales graves, como no suelen querer tratamiento y no protestan, pues sabes que es muy fácil, digamos, prometer, pero no digamos, las leyes no van acompañadas de las prestaciones económicas necesarias, el crecimiento en recursos necesarios. Digamos que no sobra nada de lo que tenemos, ni sobra una cama de hospital psiquiátrico siquiera, de momento, porque quiero decir, el cambio hay que hacerlo así. Es decir, cuando puedas dar una respuesta alternativa, entonces, desde luego, hay que optar por esta opción, está claro. Es decir, hay que optar por lo que ha demostrado ser mucho más efectivo, ¿no? Que es un modelo normalizado y comunitario, ¿no? De que la persona sea un ciudadano más, con sus derechos, con sus problemas, con sus dificultades, pero que viva en su domicilio y tenga derecho al respeto de sus valores y de su autonomía a tomar decisiones. Pero quiero decir que no sobra nada. No sobra nada porque no estamos en una situación de una precariedad terrible. Vale, de acuerdo, pues con eso nos quedamos entonces. Juan José, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros y nada, aquí estamos para lo que haga falta. Venga, mucha fuerza y adelante. Hasta luego.